Hoy te voy a contar la historia de Pancho Villa como nunca antes la has escuchado. Olvídate del héroe revolucionario defensor de los oprimidos. Vamos a hablar de un hombre que, aunque luchó por los campesinos, fue también un líder despiadado que no dudó en sembrar el terror para consolidar su poder. Sus métodos, lejos de estar inspirados por ideas nobles, estuvieron marcados por la violencia extrema, las ejecuciones arbitrarias y una insaciable sed de control. Nacido como José Doroteo Arango Arámbula, en 1878 en Durango, creció en un entorno de pobreza y violencia y fue la muerte del cacique que abusó de su hermana lo que marcó el comienzo de su transformación. Dicho cacique, al aprovechar su posición de poder, había ultrajado a la joven, y Arango, en un acto de venganza, acabó con su vida. Aunque muchos lo ven como un ajuste de cuentas, aquello fue el inicio de una vida regida por la venganza y la brutalidad. En ese momento dejó atrás el nombre de Doroteo y adoptó el de Pancho Villa, abrazando la violencia como su verdadero destino. Cuando estalló la revolución, encontró la oportunidad perfecta para canalizar su violencia hacia un propósito mayor. Se unió a las fuerzas revolucionarias de Francisco Madero, pero su motivación no era la política, sino el poder que el caos le ofrecía. Ascendió rápidamente, ganando fama entre sus seguidores y sembrando terror entre quienes lo enfrentaban. Su objetivo no era solo derrotar a sus enemigos, sino asegurarse de que ninguno volviera a desafiarlo. Pancho Villa fue conocido por su brutalidad en el trato a los traidores. Uno de sus métodos de tortura favoritos era obligar a los prisioneros a cavar sus propias tumbas antes de ser ejecutados, asegurándose de que el miedo se apoderara de ellos hasta el último momento. En una ocasión, capturó a varios hombres que habían conspirado contra él y, sin dudarlo, les aplicó este castigo macabro. Para él, el respeto solo se lograba a través del terror. En otra ocasión, uno de sus soldados huyó durante una emboscada. En lugar de ejecutarlo de inmediato, lo envió solo a una misión suicida contra una patrulla enemiga. La cobardía no tenía cabida bajo su mando, y el castigo, inevitablemente, terminaba en la muerte, si no por sus propias manos, por las de sus enemigos. Las masacres civiles formaban parte de su repertorio. Durante una de sus campañas, un pequeño pueblo se negó a proporcionarle suministros. En respuesta, Pancho Villa no mostró compasión y arrasó con todo, dejando una estela de destrucción. A sus ojos, cualquier resistencia, por mínima que fuera, debía ser eliminada sin contemplaciones. Para él, no había nada más importante que imponer su voluntad. Quizás el incidente más recordado en su vida fue el ataque a Columbus, en Nuevo México. Este asalto no tuvo un propósito estratégico claro, pero desató la ira del gobierno de los Estados Unidos, que envió al general Pershing a capturarlo. Sin embargo, Pancho Villa, siempre astuto, logró evadirlos repetidamente, demostrando que no temía desafiar incluso a una potencia extranjera. Aunque escapó, el daño a su reputación ya estaba hecho. La violencia y la destrucción acompañaban cada uno de sus movimientos. Los pueblos que no se alineaban con sus demandas eran saqueados y arrasados, mientras que aquellos que intentaban mantenerse al margen lo pagaban con sus vidas. Para Pancho Villa no existía la neutralidad, o estabas de su lado o te convertías en su enemigo, y el castigo era siempre la muerte. Era conocido por no tener ningún escrúpulo a la hora de obtener lo que quería. En una situación, ordenó la ejecución de un grupo de comerciantes que no le proporcionaron los suministros que exigía. Sin escuchar explicaciones, los condenó a muerte, dejando claro que la obediencia era la única opción aceptable. En la batalla de Tierra Blanca, demostró que la clemencia no tenía lugar en su manera de entender la guerra. Después de derrotar a las fuerzas federales, ordenó la ejecución de todos los oficiales capturados, ignorando cualquier posibilidad de rendición. Para Pancho Villa, un enemigo que quedaba vivo era un enemigo que podría regresar, y eso era algo que no estaba dispuesto a permitir. Pero no solo imponía su brutalidad en el campo de batalla. Incluso en los momentos más cotidianos, el miedo era su principal herramienta de control. En una cena con sus oficiales, descubrió que uno de ellos estaba conspirando contra él. En lugar de hacer un escándalo, esperó pacientemente el momento oportuno y sin previo aviso lo ejecutó frente a todos. Ninguna palabra fue necesaria.
La traición se pagaba con la vida y todos lo sabían. A medida que la revolución avanzaba, se volvía cada vez más despiadado. Ya no solo ejecutaba a traidores o enemigos. Cualquiera que no le brindara el apoyo que él consideraba necesario se convertía en un objetivo. La crueldad era parte de su forma de ejercer el control, y tanto sus enemigos como sus propios hombres sabían que cualquier desobediencia podía terminar en la muerte. Con los años, intentó consolidar su poder alejándose de la vida militar activa. Se retiró a su hacienda en Canutillo, donde esperaba vivir una existencia tranquila. Sin embargo, las decenas de enemigos que se había ganado a lo largo del tiempo no estaban dispuestos a dejarlo descansar en paz. Después de haber sembrado tanta muerte y destrucción, sabía que su pasado violento terminaría por alcanzarlo. Incluso en su retiro, seguía siendo temido y generaba controversia. Muchos de sus enemigos, tanto en el gobierno como en el ámbito militar, temían que su influencia volviera a crecer. Sabían que mientras viviera, representaba una amenaza constante para la estabilidad del país. Su retiro no era visto como una rendición, sino como una pausa antes de su próximo movimiento. Y como era de esperar, no se permitiría que un hombre como Pancho Villa muriera de viejo. En 1923, mientras viajaba en su coche por las calles de Parral, Chihuahua, fue emboscado por un grupo de asesinos. Acribillado a tiros, su vida terminó como había vivido, rodeado de violencia. Para muchos fue el final justo para un hombre que había causado tanto sufrimiento. A pesar de su muerte, su legado no se desvaneció. Para algunos siguió siendo un símbolo de la lucha revolucionaria, aunque las cicatrices que dejó en el país eran profundas y duraderas. Su imagen de héroe popular fue cuidadosamente cultivada por aquellos que preferían olvidar las masacres, las ejecuciones y los abusos de poder que definieron su carrera. La verdad, sin embargo, no podía ser tan fácilmente ignorada. Su verdadera historia es la de un hombre que utilizó la Revolución Mexicana como pretexto para satisfacer sus ansias de poder. Aunque algunos lo recuerdan como un defensor de los oprimidos, la realidad es que su crueldad y falta de escrúpulos dejaron una huella imborrable en la historia de México. Hoy en día, la figura de Pancho Villa sigue siendo objeto de debate. Para algunos, sigue siendo un héroe revolucionario. Para otros, fue poco más que un criminal que aprovechó el caos para su propio beneficio. Lo que está claro es que la historia de Pancho Villa no es la de un simple luchador por la justicia, sino la de un hombre que encontró en la violencia su única herramienta para imponer su voluntad. La Revolución Mexicana fue un conflicto complejo, lleno de personajes que luchaban por sus propias visiones del futuro. Aunque Pancho Villa pretendía luchar por el pueblo, fue uno de los más brutales y despiadados de todos. Sus actos de crueldad quedaron grabados en la memoria de quienes sufrieron bajo su mando. Lejos de ser un líder noble, fue un tirano que no dudó en destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Así que, cuando se menciona a Pancho Villa, es importante recordar la verdadera historia detrás del mito. No fue un héroe sin mácula, sino un hombre que dejó tras de sí un río de sangre y cadáveres. Pancho Villa es un recordatorio de que en la historia no todos los que luchan por el cambio lo hacen de manera justa. Y su nombre, aunque aún resuena con fuerza, está ligado para siempre a la violencia y el terror que sembró a lo largo de su vida. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.